Nos acercamos a nuestra séptima jornada de actualización tributaria, con diferentes conferencias virtuales en donde se expondrán temas tributarios que repercuten en el sistema financiero y económico del país y el mundo en general. Acompáñanos desde el 22 y hasta el 25 de septiembre, sin salir de casa, en la comodidad de su oficina. Podrá disfrutar conferencias de alto nivel, con expositores nacionales e internacionales. Contaremos con temas como planificación fiscal internacional, el impacto impositivo de la economía digital, cierre fiscal, precios de transferencia y muchos más. Podrá consultar nuestra agenda en la página web y redes sociales. También podrá comunicarse con nosotros al 22 97 0045 con las extensiones de 120, 121, 123 y 128. Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, fomentando el conocimiento y la ética profesional. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar por acá con ustedes. Un placer para mí, un honor en esta presentación en la cual, mi nombre es el licenciado Mauricio Cerdas, soy socio consultor a nivel de empresarial y a nivel fiscal. El tema de hoy vamos a hablar de las proporciones del IVA, justamente. Recordemos que han venido ciertos cambios a partir de la ley que se inició desde el año 2019, la ley 9635, y vamos a abordar un poquito el tema de los cambios que han habido a partir justamente de este año, julio, mes específicamente, donde se incorporaron nuevos cambios con respecto al tema del IVA, que siempre es fundamental para el proceso contable, financiero de los contribuyentes en general, tanto físicos como personas jurídicas. Y también recordemos que este tema será abordado a profundidad en la séptima jornada internacional que tendremos de actualización tributaria. Esto es muy importante para todos, nos involucremos en estas jornadas, la cual iniciará desde, a partir más bien del 22 de septiembre al 25 de septiembre de este año. Entonces, toda la información y matrículas del evento usted lo puede encontrar desde luego en las diferentes redes sociales del Colegio de Contadores Públicos y también recuerde inscribirse. Es muy importante que todos nos podamos actualizar como profesionales, máxime en estos tiempos de cambio que estamos viviendo. Entonces vamos a hablar un poquito, como les comentaba, de los elementos del IVA. Desde luego, como ustedes ya saben, la ampliación del elemento del objetivo, como fueron los bienes y servicios, que en su momento los servicios no estaban grabados con ese 13% como tarifa general, por decirlo así, o que nos identificamos y que anteriormente era el impuesto sobre las ventas específicamente, y que desde luego este impuesto va afectado a nivel territorial. También tenemos un cambio en la disrupción del elemento porque generalmente había o estábamos acostumbrados a el tema del impuesto anual o la liquidación parcial en algún tipo de sectores, pero esto ya abarcó a nivel general todos los sectores de la economía y del comercio. Recordemos que el impuesto del IVA, ¿verdad?, es un impuesto al valor agregado, tanto de bienes y servicios. Entonces, independientemente de la forma en que sean prestados. Entonces, y vuelvo a repetir, a nivel de territorio. Ese punto siempre es claro
o que nos quede claro, porque todavía existen algunas dudas en esta parte. Entonces, recordemos, por ejemplo, a nivel de transporte, de lo que es flete local, es muy importante ver también si el transporte es transfronterizo o fuera de la frontera de Costa Rica, ¿verdad? Se debe cobrar en proporción a la distancia, a los kilómetros realizados a nivel territorial. Entonces, algunas particularidades, ¿verdad? Desde luego, cuando el destinatario sea contribuyente y esté ubicado en Costa Rica justamente también, y también lo que hablábamos, lo que es transporte aéreo y marítimo, en esa parte también va en proporción. ¿Y en qué momento ocurre el hecho generador? Desde luego ocurre cuando se entrega la facturación del bien o la prestación del servicio. Entonces, tenemos que, sea por una importación, en el momento de la aceptación de la póliza o el formulario aduanero en este caso, y también recordemos que trabajamos bajo el principio del devengo, entonces eso siempre debe de estar claro y el impuesto hará efecto en la presentación de la declaración al mes siguiente, como lo hemos venido realizando. Este impuesto, ¿verdad?, vino a sustituir, recordemos, el impuesto sobre las ventas, grava todos los bienes y servicios. Recordemos que vino a impactar a nivel del PIB, del Producto Interno Bruto, en aproximadamente 1.33 de recursos. Ahora, recordemos que con tiempos de pandemia, esto ha venido a ser disminuido, desde luego, por el cierre de negocios y de comercios, y lo cual esas estimaciones, pues creo que las tendremos ya más claras a final de este año. Recordemos igualmente que el IVA vino a gravar todas las etapas de producción, en donde desde la producción de mano de obra, la producción de camisas, la producción de cualquier tipo de material, insumo, viene a ser repercutido por el efecto del IVA, y que también, ¿verdad?, parte de los principios o de las negociaciones cuando se estableció este impuesto era poder habilitar o ayudar a las personas de más escasos recursos, que ese es uno de los fines también. Entonces, también algunas particularidades son los exentos que tenemos, por ejemplo, de los alquileres inferiores al 1.5 del salario base. Ahora han existido algunos tipos de leyes, por ejemplo, la ley del alivio al COVID, en donde justamente el alquiler comercial se iba a traspasar durante 3 meses, de lo que fue abril, mayo y junio, de no cobrar el IVA. Y recordemos que ahorita se sigue cobrando normalmente el 13%, pero por eso tenemos que estar muy atentos a los cambios, a las resoluciones que vayan a afectar con respecto al IVA. Igualmente, recordemos, bueno, la tarifa general al 13%, tenemos el 4%, lo que son boletos y pasajes aéreos, y recordemos que lo que es pasajes, boletos internacionales, aplica el 10% sobre el costo del tiquete. Igual tenemos toda la parte de servicios de salud, en donde, bueno, recordemos igual el transitorio el procedimiento de la devolución del IVA. Importante aclarar que eso fue para un control, ¿verdad?, más exhaustivo de lo que es la parte de servicio de salud, en donde ellos cobraban el IVA, ¿verdad?, principalmente a nivel de tarjetas, a nivel de datáfonos, y ese IVA va a ser devuelto por parte del Ministerio de Hacienda. También la parte de medicamentos, materias primas, también de seguros personales al 2%, y el 1% desde luego a todos los servicios agropecuarios. Justamente, bueno, ahora andamos más desde luego con la incorporación de la canasta básica que inició a partir del 1 de julio del año 2020. Entonces, ya los productos han venido a variar en lo que es el IVA.
También recordemos que este impuesto se determina por la diferencia entre el débito y el crédito fiscal. El contribuyente es el obligado, ¿verdad? En este caso el agente retenedor, para trasladar ese débito, ese monto, y tenga que pagarlo mensualmente como corresponde. También particularidades, se sigue manteniendo el régimen simplificado con sus mismas condiciones hasta el momento, y que también se adiciona el artículo 85, ¿verdad? Que ya sabemos del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de la multa de 2 salarios base a que se niegue a aceptar la forma de pago o medios electrónicos, también como tarjetas de crédito y débito. Entonces, esto ya es una realidad en donde todos los comercios tienen que digitalizarse, entrar en la innovación tecnológica, más en estos tiempos. También, bueno, habíamos en su inicio se dieron unas transitorios de postergar 3 meses a la publicación de la ley, ¿verdad? El tema de las actividades inscritas, principalmente los que estaban iniciando, y después las aplicaciones y los efectos de la prorrata, ¿verdad? Que vamos a tocar un poquito más adelante. Esto del crédito fiscal, ¿verdad? Siempre es importante retomarlo, porque cuando no procede, entonces cuando son adquisiciones o importaciones de bienes que no estén vinculadas directamente a la actividad, eso es muy importante tenerlo en cuenta, que no se entiendan vinculaciones directas también, por ejemplo, en lo que son bienes que no figuren en la contabilidad o registros oficiales contables. Entonces, también cuando no procede la adquisición, justamente como lo dicta la ley en el artículo 18 y 19, por ejemplo, joyas, usted lo puede ver ahí, alimentos y bebidas, espectáculos, servicios de desplazamiento o viajes, y vehículos con placa que no sea de equipo especial. Esto es cuando no procede ese crédito fiscal. Y la realización de las operaciones a nivel de crédito fiscal, recordemos, a nivel general, sean bienes o servicios, operaciones con crédito fiscal, recordemos al 100%. Hay unas que no aplican ese crédito fiscal cuando el impuesto es pagado a un costo o gasto, es llevado directamente. Recordemos, sobre todo cuando son tarifas reducidas, entonces no se puede aplicar el porcentaje que está por encima. Si por ejemplo es un 4% y la compra son un 13%, entonces no se puede aplicar la diferencia, sino que hay que llevarla al costo, al gasto. También las operaciones mixtas con o sin derecho a crédito fiscal, y las operaciones de tarifa reducida, ¿verdad? Eso es importante tenerlo en cuenta, principalmente a nivel de prorrata. Hay exenciones objetivas también. Dentro de eso, bueno, ya lo que es canasta básica, recordemos que está al 1%, pero tenemos lo que es maquinaria, equipo agrícola, la parte de los libros, la parte de productos veterinarios, insumos agropecuarios, que también cambió, que ahí lo vemos más adelante. El tema de la energía, electricidad menor a los 250 kilovatios, así como el agua residencial, y también productos ortopédicos sigue quedando exentos, principalmente todo lo que es para personas con discapacidad, igual el transporte de pasajeros, regulados por la ARECEP justamente. También las exportaciones relacionadas, los servicios de zona franca y los servicios de exportación. Recordemos que todavía existen algún tipo de confusión cuando hay alguna factura de exportación. Entonces, Hacienda ha aclarado, se realiza un tiquete electrónico. Recordemos igual el cambio que exigió el Ministerio de Hacienda. Antes se le incluía el porcentaje, ahora en la factura, entonces ha venido a cambiar, a incluirle el monto total de lo que se va a exonerar. Entonces son algunos cambios que nos han venido haciendo el sistema en el transcurso de estos meses. Y servicios prestados a contribuyentes del IVA que estén fuera de la zona de Costa Rica. También lo que son compras e importaciones,
en este caso canasta básica. Bueno, recordemos que ya está al 1%, les vuelvo a decir, lo que es la importación de bienes después de 3 años de su exportación, y lo que hablábamos también de los servicios destinados a ser utilizados justamente en zona franca, siempre y cuando estén regulados por la entidad Procomer, desde luego, y tengan su debida carta identificada. Y existen otro tipo de exenciones objetivas, ¿verdad? Prácticamente estamos hablando de 35 exenciones, y usted puede ir visualizando, algunas ya las mencioné. También tenemos los servicios financieros, por ejemplo, las transferencias realizadas a entidades financieras fiscalizadas por la SUGEF, la captación de depósitos del público y los retiros de efectivo también. Estas siguen quedando como exenciones, y las comisiones de tarjeta de crédito y débito, que justamente, bueno, como usted ya sabe, a partir del mes pasado hubo un cambio en lo que es propiamente el interés regulatorio de las tarjetas de crédito. Y ahí podríamos seguir con las importaciones que se encuentran exentas, ¿verdad? Recordemos la importancia de inscribirse a Exonet. Eso es fundamental, tener el código Exonet, y lo que son loterías nacionales, el transporte, lo que hablábamos un poquito anteriormente, que esté regulado por la ARECEP, subastas y demás adquisiciones, servicios de educación privada, en este caso, ¿verdad? Quedaron grabados a una tarifa reducida del 2%. Y es importante siempre medir los máximos y los mínimos. Si usted vende al 13, ¿verdad? Y compra al 1, ¿cuál es su efecto? ¿Verdad? Si usted vende al 4 y compra al 13, lo que hablaba ahora un poquito, ¿verdad? ¿Qué hace usted? Usted no puede aplicarse ese 13 como IVA, sino que tiene que trasladarlo al costo directamente de su producto o de su servicio. O igualmente, si usted vende al 2 y compra al 13, o si vende al 1% y compra al 13%. Entonces son las variables que se dan con respecto al IVA. Recordemos, bueno, el servicio transitorio, que justamente a partir de este 2 de julio del 2020 ya pasó a la tarifa del 4%, ¿verdad? Principalmente lo que son contratos con el CEFIA, ¿verdad? El colegio, pero que estén anterior o antes puestos del año del 30 de septiembre del 2019, ¿verdad? Contratos anteriores a esa fecha. Entonces, hay algún tipo de confusión todavía con estos temas, y los contratos nuevos ya con el CEFIA puestos en regla a partir, por ejemplo, de este año, recordemos que sí le aplica la tarifa del 13%. Y tenemos las tarifas en general, ¿verdad? A nivel de comercios, recordemos los lavacar, los alquileres, el gimnasio, los servicios transfronterizos, que también viene más adelante. Como usted ya sabe, el Ministerio de Hacienda lo destinó en su página a partir del 1 de octubre de este año. Las escuelas de fútbol, diseñador gráfico, electricista, lo que es transporte privado de estudiantes, escuelas de música, de natación, todas esas al 13%. Los servicios de periodismo, en fin, ¿verdad? Usted aquí tiene toda la gama, ¿verdad? A nivel de los servicios al 13%, y los servicios de tarifa reducida al 4%. Tenemos la parte médica, la parte principalmente de nutricionistas, dentistas, psicólogos, ¿verdad? Y lo que vimos de los boletos o tiquetes aéreos también. Los medicamentos siguen quedando al 2%, y la canasta básica, que ya iniciamos a partir igualmente del mes de julio, al 1% ya grabada. Entonces, como parte de las particularidades, como les decía, bueno, hay una lista exacta a nivel de la página de Hacienda, donde usted puede revisar producto por
producto, ¿verdad?, que está dentro de la canasta básica. Recordemos que eso también cambió, ¿verdad? En su momento la canasta básica se le hizo un reajuste de productos, entonces sí es importante que usted lo tome en cuenta. También el cambio a nivel de turismo, a partir igualmente del mes de julio, que ya pasamos a tarifa del 4% a todos los ¿verdad?, negocios de turismo inscritos al ICT justamente. Y como les mencionaba anteriormente, la parte de la construcción que ha venido a variar porcentualmente también a partir de julio. Entonces, también tenemos la tarifa reducida para insumos a nivel agropecuario. Recordemos que ya la ley lo había establecido y se estableció ya a través del decreto a partir del 1 de julio del año 2020. Se puede indagar más y tener más información en la misma página del Ministerio de Hacienda. Y lo que les comentaba, reforzando la parte de transfronterizos, que ha estado, que nos decían que, bueno, inicialmente empezaba justamente el 1 de agosto, ahora se pasó al 1 de octubre. El cobro prácticamente será tarifa general a todos los transfronterizos, hablamos de Netflix, Spotify, todos los servicios transfronterizos. Y también, hablando un poquito de la proporcionalidad, recordemos siempre llevar ese control, ese cuidado, principalmente cuando son tarifas especiales, y recordemos que ya se tomarán para el próximo año las ventas realizadas este año justamente para este cálculo anual. El IVA soportado, para reforzar, es cuando la persona paga o gestiona por esa compra, y el IVA de vengados cuando la entidad factura al cliente y va a recibir ese IVA, llamado débito fiscal. Y poquito para ahondar y recordar y reforzar la fórmula: las operaciones con derecho a crédito en el numerador y todas las operaciones en el denominador. Ya usted conoce la fórmula, y algunos ejemplos siempre es bueno traerlo a cotación, principalmente en estos medios, cuando son ventas de, por ejemplo, un colegio profesional, trayendo este ejemplo, entonces ventas grabadas al 13%, ¿verdad? Ventas grabadas al 2%, ahí vemos la primera, el 13%, alquiler de parqueo y venta de refrescos. Al 2%, capacitación y ingresos exentos por cuotas de afiliación. Recordemos que eso está exento desde el artículo 8 de la ley. Entonces, cuando sacamos la proporción, tenemos que aplicarle, bajo este ejemplo, el factor al 3.05 como IVA deducible, y ese es el que voy a utilizar para todas las compras. Entonces sí es importante tener ese factor bien claro, bien estructurado a nivel de, del día de mañana, una fiscalización, una revisión. Tenemos este otro caso, el del desarrollador inmobiliario, por ejemplo, venta de casas, es un no sujeto, y resulta que él tiene que declarar el 104, ¿verdad?, por no ser no sujeto. Entonces, las operaciones con derecho a crédito es 0, y las operaciones totales va a ser el monto total de las ventas. Entonces, en este caso, todo ese porcentaje se va a ir al costo o al gasto en su defecto, ¿verdad? También importante el tema de las asociaciones, fundaciones, que hay muchas, por cierto, que indicar siempre que las donaciones están exentas de renta, pero que si venden servicios, o hay muchas que tienen una soda, que venden camisetas, que tienen un local dentro de su misma asociación o fundación, esas sí deben gravar al 13%, ¿verdad?, sobre la venta que vayan a realizar, aparte de su actividad, digamos, sin fines de lucro. Esa sí tendría que ponerse aparte y declararla. Y también el factoreo, descuento de facturas, que siempre es importante traerlo de acuerdo al numeral.
Recordemos que la compra de activos o pasivos cuando el adquiriente continúa el ejercicio de las mismas actividades del transmitente. Entonces, si se cobra una comisión por ese servicio, sí está grabada, porque recordemos que las comisiones financieras no están grabadas del IVA, pero en este caso específico sí estaría grabada el IVA. Y los casos habituales, como un dentista, ventas al 13% de enjuague bucal y otros productos, ventas al 4% de una medicina que le recetó al paciente, ventas al 2% de medicina, justamente. Entonces, el 4% más bien es el servicio que él brindó por hacer el trabajo de dentista, y ventas al 1% con el caso del cepillo, la pasta, el hilo dental. En ese caso suma 4.900 y el factor que le aplicaría es un 6.33 como IVA deducible para todas sus compras que vaya a realizar. Entonces, como le digo, siempre es importante. Aquí tenemos una farmacia, que una farmacia todavía es más compleja, porque tiene más productos. Entonces, ahí se separan los perfumes, la presión, las medicinas y también los cepillos. En este caso, el factor es de un 5.55% que estaríamos aplicando, ¿verdad? Sobre el IVA. Entonces, voy a pasar ¿verdad? Para ir adelantando un poquito. También tenemos ventas exentas con derecho a crédito fiscal. En este caso, por ejemplo, el gobierno, las municipalidades, recordemos que son leyes especiales, nos explica la ley, valga la redundancia. Entonces, estas ventas están 100% grabadas. También tenemos las otras, como las ventas o licitaciones a la caja, a la Junta de Protección Social y las exportaciones. Y el factor del IVA es deducible, recordemos, para este tipo de ventas. Entonces, haciendo un recuento, un resumen, las fundaciones y asociaciones distintas a de las solidaristas que realicen parcialmente actividades lucrativas tienen que pagar esa proporción del IVA. Las operaciones en moneda extranjera deberán afectar la conversión al tipo de cambio de venta. Recordemos que eso cambió. En algún momento algunos usaban una proporción anual, otros usaban el tipo de compra, pero ya se estableció que es al tipo de venta, el tipo más alto. Algo importante y suena duro, ¿verdad? Por decirlo así y mencionarlo, en estos tiempos son las pérdidas diferidas que ingresaron ya a nivel de empresas comerciales e industriales a 3 años. Entonces, recordemos que antes solo teníamos las agrícolas a 5 años y se nos sumó ya lo que es comerciales. Esto lo digo, ¿verdad?, en mención de las empresas que han tenido una baja de sus ingresos, que se han visto afectadas en esta pandemia con toda esta situación y que desde luego pueden tomar, como le digo, lastimosamente esa pérdida que vaya a reflejar este año como una pérdida diferida. Y que también es importante tomar en cuenta que la deducibilidad máxima por los gastos de intereses no puede sobrepasar el 20%, así lo estableció. Eso de las utilidades antes antes del impuesto sobre la renta, ¿verdad? La utilidad antes de impuesto. Entonces, esto hay que tomarlo muy en cuenta también para que se mida ese factor. El otro cambio importante fue el de las remesas en el artículo 59, que nos pasó a una tarifa de un 25%, y también está siempre el tema sobre la mesa de los precios de transferencia. Entonces, es importante siempre tener claro lo que es los precios de transferencia, lo que Hacienda ha venido haciendo y estructurando para los contribuyentes y estarnos ajustando en todos estos cambios. Bueno, desde luego lo que es renta bruta, ¿verdad? Tenemos el total de ingresos dentro del periodo de impuesto
y las actividades ya que se realizan, y vamos a tener la renta neta prácticamente. El cambio del periodo, desde luego, este año es un año particular, casi que diríamos que único, porque estaríamos hablando de un cierre de 15 meses, y después, a partir del 1 de enero del próximo año, ya será un año natural, del 1 al 31 de diciembre. Esto de acuerdo a lo que estableció la ley. Y también siempre es importante traer acá el tema de gastos deducibles, porque todavía hay algunas dudas, hay algunas inquietudes de qué es deducible, qué no es deducible, qué acepta Hacienda, qué no acepta. Entonces recordemos que hay que dejar un punto muy claro, que todos los gastos que son necesarios para generar los ingresos gravables, esos van a ser los gastos deducibles. Entonces, algunos ejemplos acá, como el alquiler de local, los útiles de oficina, la limpieza del local, el costo de los bienes y de los servicios, las importaciones, la parte aduanal, todo esto, los sueldos, las extras, las prestaciones legales, las cargas patronales, la depreciación del equipo utilizado en la actividad también, patentes comerciales, primas de seguros, donaciones que estén autorizadas por Hacienda, por entidades. Tiene que tener su documento de autorización, y también los intereses y gastos financieros, desde luego. Entonces, eso lo vemos también en el artículo 8 de la ley 7092, que es la ley del impuesto sobre la renta, justamente. Y las actividades, perdón, los gastos no deducibles, que son los que no están relacionados con su actividad, la actividad que ejerce. Y eso lo vemos en el artículo 9, justamente de la misma ley. Siempre es importante reforzarlo porque, bueno, estamos a escasos 5 meses ya para este cierre fiscal. Entonces sí es bueno siempre hacer una revisión exhaustiva de todos los gastos y de todos los procesos a nivel contable. Igual seguimos con la deducción única a nivel del 25% para los profesionales independientes. Eso sigue en pie. Y recordemos las rentas presuntivas también, que esto es cuando el contribuyente no lleva un control de su actividad comercial, cuando no factura, cuando no hace declaraciones, cuando no tiene comprobantes fehacientes reales de su actividad y ni siquiera lleva registros contables, libros contables. Entonces, eso está en el artículo 13 de rentas presuntivas, y recordemos que las multas son altas, así lo establece la ley. Es importante que todos los comercios se pongan en orden, principalmente en estos momentos, ¿verdad?, de cambio. Igualmente, rentas presuntivas, por ejemplo, aquí vemos a nivel de médicos, odontólogos, arquitectos, ingenieros, abogados, contadores públicos, profesionales, en donde hablamos de hasta 335 salarios básicos. Entonces, podríamos hablar de multas millonarias. Y ya para ir cerrando, siempre es importante, tal como lo establece el Ministerio de Hacienda, que los costarricenses debemos observar y cumplir con la Constitución y las leyes, tal como nos servimos a la patria y nos hemos propuesto a defenderla y hacer crecer, ¿verdad?, nuestra profesión principalmente, y hacer crecer a nuestro país, que es lo más que queremos. Y dejar ese mensaje, siempre cumplir, es más barato que evadir, y sobre todo lo monto de impuesto no declarado se debe pagar, ¿verdad? Se establece porcentualmente de 50 a 150% adicional. Entonces es parte de la educación fiscal, como dice aquí, todos tenemos que tener, es parte de la cultura que debemos ir forzando para tener mejores profesionales y desde luego una mejor, pues, Costa Rica, que todos lo queremos. Entonces,
quisiera dejar esta presentación por acá y les vuelvo a recordar inscribirse a la jornada tributaria que estará teniendo el colegio a partir del 22 de septiembre al 25 de septiembre de este año. No lo deje pasar, allí yo estaré también actualizándome de toda esta información tan relevante. Este año yo creo que todos los profesionales deberíamos estar porque es un año de muchos cambios, ustedes lo saben, a nivel económico, a nivel profesional, a nivel financiero, y hoy más que nunca debemos estar más actualizados, más dispuestos. ¿Para qué? Para que con nuestra profesión podamos ayudar a las empresas, asesorar mejor, ayudar a salir adelante los negocios, a los contribuyentes y sobre todo ser y crecer profesionalmente. Así que muchas gracias. Nos acercamos a nuestra 7ª jornada de actualización tributaria, con diferentes conferencias virtuales en donde se expondrán temas tributarios que repercuten en el sistema financiero y económico del país y el mundo en general. Acompáñanos desde el 22 y hasta el 25 de septiembre, sin salir de casa, en la comodidad de su oficina. Podrá disfrutar conferencias de alto nivel, con expositores nacionales e internacionales. Contaremos con temas como planificación fiscal internacional, el impacto impositivo de la economía digital, cierre fiscal, precios de transferencia y muchos más. Podrá consultar nuestra agenda en la página web y redes sociales. También podrá comunicarse con nosotros al 2297 0045 con las extensiones de 120, 121, 123 y 128. Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, fomentando el conocimiento y la ética profesional.